el hueso temporal desde un punto de vista de imágenes. Eh, Permítame, por favor, compartir las clases de hoy día, esa parte. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí, doctor, se puede visualizar las PPTs. Ya. Muy bien. Entonces vamos a ver, a ver. Bien. Este, Cualquier duda, con todo gusto, interrumpen, no hay problema en esa parte. Bien, hoy día vamos a revisar en relación a cómo estudiamos el cráneo y el hueso temporal mediante imágenes. A la fecha tenemos dos modalidades, ¿cierto? Básicamente es la radiografía y la tomografía. Eso es lo que se emplea bastante. Y es más, un poco como que ha sido desplazado la radiografía. Como ustedes ya han visto imágenes, la radiografía es una superposición de estructuras anatómicas, la radiografía. En cambio, la tomografía, como son cortes pequeñitos, nos permiten a nosotros tener una información con mayor detalle de la estructura ósea en esa parte. Y además, como comentamos con un grupo de ustedes, cuando uno quiere evaluar este hueso de nuestro sistema, independientemente de la parte ósea, el tomógrafo es el de primera elección. O sea, para hueso, si queremos evaluar, el tomógrafo es de primera elección en esa parte. Pero como en todo estudio de imágenes de cualquier sistema, es necesario recordar la estructura anatómica, digamos, referencial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el cráneo con sus diversas estructuras, huesos frontal, temporal, el hueso malar, el maxilar superior, inferior. Esto es el cráneo, viendo la base del cráneo por la parte interna en esa parte. Entonces tenemos que esto recordar cómo se ve el cráneo, la composición del cráneo, los huesos, las partes, eso tenemos que recordar. Eh, para estudiar el cráneo tenemos a la fecha la radiografía y la tomografía. Aquí les muestro las imágenes de la radiografía, ¿no? Esta es una radiografía postero-anterior, ¿cierto?, que nos permite ver la bóveda craneal, ¿no? Nos permite observar el reborde orbitario de ambos lados. Podemos ver también los senos frontales, que son aquí radiotransparentes, porque normalmente a ellos tienen aire en esa parte. Pero también, además, en esta proyección, este es el borde del peñasco, el borde del peñasco. Y esta estructura tubular retroaparente corresponde al conducto auditivo interno. Y por supuesto, toda la parte inferior corresponde al macizo facial, y en este caso se ve muy bien el maxilar inferior. Es decir, cuando tenemos una imagen nosotros, tenemos que tratar en lo posible de evaluar, analizar toda la imagen, porque tal vez el problema no está en la zona donde nos indicaron, pero de repente tiene otro problema en otra zona de la misma imagen. Entonces, eso es la intención en esa parte. Aquí le muestro otra forma de estudiar el cráneo, que es lo que le llama la incidencia semiaxial, esa parte, ¿no?
Igual la bóveda craneal, todo esto corresponde a la escama occipital. Esto corresponde al borde de los peñascos. Y aquí se ve esto corresponde a la estructura que corresponde al Doctor, conducto. disculpe que lo interrumpa. No se Perdón, está... sí, Sí, doctor, no se está viendo su imagen. ¿no se ve? No, parece que alguien más compartió pantalla y hemos perdido su presentación. ¿Pueden corregir, por favor? ¿Qué me sugiere? ¿Qué me sugiere, por favor? Ah, no, pues, vuélvalo nada más a presentar, doctor, como hizo Ya, en un comienzo. Ajá, ya, gracias. listo, listo. No, más bien a usted. Gracias a usted. Ya, lo voy a presentar de nuevo, por favor, ¿ya? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Ya se puede ver, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor. ¿Se corrigió? Sí, Ya, ya se puede apreciar. pues, ya, no sé, en verdad no sé qué ha sucedido, pero gracias por avisarme, por favor. No, no, ustedes me avisan y con el apoyo de ustedes, corregimos, por supuesto. Entonces, estamos en esto, ¿no? La incidencia póstero anterior es para ver la bóveda craneal, el reborde orbitario de ambos lados, los senos frontales que son transparentes porque tienen aire normalmente, el borde del peñasco, y aquí estas estructuras tubulares radiolúcidas corresponde al conducto auditivo interno. Pero también tenemos para apreciar la configuración ósea de lo que corresponde al macizo facial, al maxilar inferior, al superior. Otra incidencia, la que se denomina semiaxial. Semiaxial me permite a mí también observar la bóveda craneal, el reborde del peñasco de ambos lados, y esto nuevamente me permite apreciar esta imagen así de una forma tubular, lúcida, el conducto auditivo interno, por donde se desplaza los nervios, ¿verdad?, vestibular y auditivo. Y aquí se ve muy tenuemente el dorso celar. El dorso se va muy tenuemente, se ve esa parte, ¿no? Entonces, si yo quiero apreciar, por ejemplo, el dorso celar en la radiografía, pues esta incidencia me va a permitir a mí esa parte. Luego tenemos la otra incidencia, ¿cuál es la lateral? ¿No? La lateral es muy útil porque nos permite ver varias estructuras. El piso medio, formado por la configuración de la silla turca. El piso anterior, por la región frontal. El piso posterior, por el mastoides y el occipital. Pero asimismo, por acá se ven varias imágenes radiolúcidas, que aquí se ve mucho mejor, ¿no? Estas imágenes radiolúcidas que aquí se van fragmentándose. Estas se van fragmentando esto. Esto corresponde al trayecto de la arteria meningia media que se desplaza a través de la tabla interna. Y esto hay que recordar, ¿no? La configuración del trayecto de esta arteria y la forma como se distribuye, porque también así se ven los trazos de fractura. Entonces, si no recordamos cómo es la meningia media, podemos de repente opinar que es una fractura cuando en verdad es solamente el trayecto de la arteria meningia media en esa parte. Entonces, eso es útil, para eso la radiografía lateral del cráneo en esta parte. Aquí les muestro también recordar esto, ¿no? En el cráneo hay sutura coronal, ¿verdad? La sutura la amiloidea, la sutura sagital, y hay unos pequeños orificios que se ven normalmente también en el cráneo.
¿cierto? Son lo que se llama los orificios, ¿no? Las venas emisarias en la parte frontal por aquí, y en la parte a veces occipital también unos orificios, pero que corresponde a otras estructuras que se llaman las granulaciones de Pacchione. Eso hablo después, no se preocupe. Para completar el estudio, también a veces cuando queremos ver si un paciente tiene un problema de un nervio craneal y queremos ver si ese problema se debe porque hay una lesión en el orificio de salida del nervio craneal, pues nos ayuda bastante, es la radiografía, la base de cráneo, también se llama HIRS, pero su apoyo es muy limitado. ¿No? Esto, por ejemplo, es una imagen ovalada, radiolúcida, que corresponde al agujero oval. Al agujero oval. Los demás agujeros no es posible evaluar, por la que la radiografía tiene una resolución muy limitada. Pero en cambio, si queremos evaluar los orificios de los pares craneales que emergen de la base del cráneo, la tomografía sí. La tomografía nos muestra los diversos orificios, ¿cierto? Por ejemplo, este es el agujero oval, ¿cierto? Este es el agujero oval, ¿cierto? El conducto carotidio, ¿cierto? El rasgado posterior. Entonces, podemos nosotros hacer esto, ¿no? Si en caso necesitamos evaluar los orificios de los pares craneales, una tomografía. La tomografía nos va a ayudar en esta parte de tomografía. Esto es la tomografía, lo que le llaman con BRT, o sea, se ve de color, se ve, ¿no? De color. Pero también hay una tomografía, también espiral multicorte, como en este caso, se puede hacer también de esta manera, ¿cierto? Donde se ve también con bastante nitidez todos los agujeros que permiten la salida de los nervios, craneales en esa parte, ¿no? Entonces, todo esto. Entonces, eso. Entonces, si quiero ver salida de neurocraneales, la tomografía nos va a ayudar. Nos va a ayudar en esa parte. Ahí les muestro esta imagen de la tomografía con sus respectivos, las flechas nos están indicando el nombre de los respectivos agujeros en esa parte. Bien, no olvidarse que en tomografía, por ejemplo, para cerebro tenemos dos ventanas. No decimos tomografía cerebro, ventana parenquimal, es cuando queremos apreciar solamente el parénquima en sí. Pero si mi interés es observar el hueso, la bóveda craneal, entonces voy a solicitar tomografía de cráneo, pero ventana ósea. Y aquí les muestro, todos ellos son ventana ósea. ¿Ve? Como se ve, el parénquima prácticamente no se ve, no se presta para una evaluación tomográfica del cerebro, pero sí puedo ver muy bien la bóveda craneal. La tabla externa, como está la parte, como se muestra acá, la tabla interna, y entre ambos se ve el diploe, ¿no? Entre ambos se ve el diploe, se ve esa parte. De tal forma que si queremos evaluar muy bien la bóveda craneal, la tomografía me va a permitir esa apreciación. Esto es en la parte casi la bóveda craneal, esto es un poco en la mitad del cráneo, esto corresponde a la imagen del seno frontal, y esto mucho más inferior, ¿no es cierto? Este es el piso medio, luego este es el lóbulo temporal, el clivus, el seno efenoidal, estos son los senos etmoidales, ¿cierto? El conducto auditivo externo en ambos lados, las celdas mastoideas en ambos lados, el hueso occipital y el hueso occipital. Entonces, la tomografía se puede hacer una evaluación íntegra del cráneo, desde la región basal hasta la bóveda craneal en esa parte.
Pero además, en la tomografía podemos ver también la configuración, la conformación del cuero cabelludo. Es esto, ¿ves? Este es el cuero cabelludo, que no se ve en la radiografía, pero aquí sí se puede ver en esa parte, ¿no? Esta es la forma como se ve la configuración del cuero cabelludo. Cualquier lesión que yo me sospeche en cuero cabelludo, pues este tipo de estudio me va a ayudar en esa parte. Como les comentaba hace un momento, también en la radiografía hay que ver las suturas, ¿cierto? La sutura lambdoidea, que no se ve en este caso, ¿no es cierto? La sutura coronal, que es como un cierre en ambos lados, ¿no es cierto? Como un cierre, ¿cierto? La sutura lambdoidea, que une el parietal con el occipital, y el templo parietal que no se ve muy bien esa parte. Pero además, ¿qué se ve? Aquí se ven varias imágenes radiotransparentes, sinuosas, ¿cierto? Así. Todos ellos corresponden a vasos venosos que tienen esa configuración, esa parte. Entonces, sobre esto hay que tener mucho cuidado porque uno podría confundirse con traumatismos en esa parte. Esto es la imagen de una radiografía. Y aquí les muestro la imagen de la tomografía. La tomografía justamente es en este caso, es para evaluar las suturas. Esto es la sutura coronal, que es esto. La sutura lambdoidea, que es esto. Y aquí sí se ve la sutura temporoparietal, esa parte, ¿no? Esta es la sutura sagital, la sutura lambdoidea, la sutura lambdoidea. ¿Cierto? Eh, algunas personas tienen esta pequeña prominencia ósea en la región occipital. A veces es un motivo que el paciente va al hospital porque cuando el paciente se va a peinarse, se da cuenta que algo dice el doctor, algo por ahí está creciendo, ¿cierto? En la parte de atrás, en esa parte, ¿no? Eh, Van más al hospital porque se dan cuenta de que algo no está bien en la parte occipital. Esto no duele, no fastidia, no molesta, pero cuando hacen su aseo personal al peinar se dan cuenta de esto, ¿no? Entonces, lo que se llama la protuberancia occipital externa. Es normal, diríamos una variante normal que muchas personas tienen este tipo de configuración ósea. A veces es más grande, a veces esa parte. Este es para presentarle un niñito, un niñito que tenía una alteración en la configuración de su cráneo. Pues bien, se evalúa al niño, se hace su estudio de tomografía y vean lo que se aprecia. Esta es la sutura coronal, la sutura lambdoidea, la sutura temporoparietal, viendo de forma lateral, viendo de frente, esta es la sutura coronal, viendo de la parte posterior la sutura occipital. No se aprecia la configuración de la sutura sagital, porque en este niño esa sutura sagital precozmente ya se fusionó, precozmente ya se ha unido en esa parte. Y eso se llama craneosinostosis, ¿no? Es la fusión prematura de uno o más suturas en esa parte. Entonces, cuando vemos cráneo también tenemos que ver cómo están las suturas de esa parte, ¿no? Principalmente cuando hay una alteración en la morfología, en la configuración del cráneo. En este caso, cuando hay una fusión de sutura sagital, se llama dolicocefalia. Ese es el término que se conoce en esa parte. Otro dato es lo siguiente. A veces vemos la tomografía, por ejemplo, en este paciente. Esto es la tomografía ventana ósea.
en esa parte, ¿no? Esto es la tabla interna, tabla externa, y este es el diploe. Este es el diploe. Pero justo en el diploe se ve una imagen ovalada, ¿no? De menor atenuación, con ciertos fragmentos, ¿no? Ciertos fragmentos, esa parte. De alguna forma todavía la cortical interna, la cortical externa todavía se mantienen íntegros de alguna forma, ¿no? Esta es la configuración tomográfica de lo que es un hemangioma. Lo consideran como un tumor benigno, ¿cierto? Este tipo de lesión ósea dentro del diploe en esa parte. Claro, con el tiempo esto va a ir, si la lesión sigue creciendo, en la tabla interna pues, se va a dilatar, también la tabla externa se va a dilatar en esa parte, ¿no? Con el tiempo esa parte. Es básicamente vasos, ¿no? Un nido de vasos que se encuentra en ese lugar. Entonces, la lesión en el hueso, por lo general, se presenta de dos maneras. Cuando hay una lesión destructiva del hueso o cuando el hueso aparece más hueso, esa parte, ¿no? Más hueso. Hay ejemplos para presentar. Esto, por ejemplo, hay una lesión, es una lesión donde hay poco hueso, poco diploe, esa parte. Entonces, es una lesión, entre comillas, destructiva en esa parte. Una lesión hipodensa. Para comparar con esto, por ejemplo, aquí estamos viendo, esta es una tomografía, ventana ósea, y aquí se ve, por ejemplo, una mayor densidad, casi homogénea, a expensas de la tabla externa, esta parte. Esta es del mismo paciente, pero esta ya es en 3D, ¿ven? Cómo se ve, todo esto se ve una mayor densidad, ¿no? Una imagen hiperdensa, casi homogénea. Esto es la representación de un osteoma. Por lo general depende de la tabla externa. Por lo general, depende de la tabla externa. Esta es la radiografía de otro paciente, pero vean cómo se ve la radiografía, una imagen radioopaca, homogéneo, de bordes bien definidos en esa parte, ¿no? Entonces, los huesos, en forma general, cuando hay problema de hueso, esto se manifiesta de dos maneras. O hay más hueso, se forma más hueso, o el otro extremo es que hay menos hueso, menos estructura que corresponde al hueso. Por supuesto, hay también lesiones que tienen de los dos, sí los hay, pero son los menos, solo menos esa parte. Entonces, esto corresponde a un osteoma, esta parte. Algunas veces los pacientes van al hospital porque su molestia es un dolor de cabeza esporádico, un dolor de cabeza inusual, con unos analgésicos, les calma, otras veces no toman y calma igual, ¿no? Entonces, eso es su estudio para descartar algún problema cerebral en estos pacientes, ¿no? Y a veces en ellos se observa esto. Veamos esto. Esta es la tabla externa, esta es la tabla interna, este es el diploe, todo es el diploe. Pero se ve mayor densidad, ¿cierto? Mayor densidad tomográfica a expensas de la tabla interna, a nivel frontal, ¿no? A nivel frontal. Eso es lo que se denomina una hiperostosis frontal interna. Es un hallazgo, es un hallazgo. ¿Cierto? Esto es bueno tener en cuenta, no significa patología alguna, sino algo así, es como una variante anatómica, ¿no? Así como hace un momento le demostré esa protuberancia occipital externa, igual sucede con esto, en esa parte.
Es un hallazgo en personas normales o en personas que se quejan de dolor de cabeza de vez en cuando, le molesta y se encuentra esto. Pero esto no es la causa de dolor de cabeza de esos pacientes. Esa parte. A veces puede esto presentarse. Se hace un estudio de radiografía a un paciente y que tiene síntomas neurológicos y se ve la tabla interna, tabla externa no está claro, pero aquí se ve una imagen hiperradioopaca, casi homogénea, se ve, como si fuese un osteoma, se ve acá. Pero recuerden que el osteoma depende más de la tabla externa. En cambio, en este caso, esta imagen no, también está comprometiendo la tabla interna. Esta forma de presentación que se puede observar en la radiografía, ¿cierto? Es lo que cuando es así, en este caso radioopaco, es lo que se llama una reacción osteoblástica. El término de osteoblástica está asociado cuando se refiere como causa de esa lesión un tumor, sea primario o sea metastásico, ¿cierto? Este es de un paciente. Este es otro paciente, le hace su estudio de tomografía, ventana parenquimal, porque se ve el cerebro, le ponen al paciente de contraste, se ve esta lesión. Una lesión ovalada, hiperdenso, que capta el contraste. Y si aquí vemos, por ejemplo, el grosor de este hueso frontal es levemente menor que esto. Aquí el grosor está un poquito más incrementado de amplitud en esta parte. Le hacen al paciente su ventana ósea y vean esto, ¿no? Este es el hueso frontal del lado sano y aquí está el frontal adyacente a la lesión. Esta es la imagen hiperdensa que corresponde a la reacción osteoblástica. Entonces se puede ver eso. Entonces, siempre que uno ve una lesión en la bóveda craneal, ya sea tipo destructivo como el hemangioma, o tipo de imagen radiopaco, radiografía o hiperdenso de tomografía, tenemos que evaluar, ¿no? De qué depende. ¿Es un problema netamente óseo del cráneo benigno o es un problema que depende más bien de un problema tumoral, como en este caso? Este es un meningioma en esa parte. Bueno, indudablemente cuando tenemos un traumatismo craneal, el que va a dar mayor información es la tomografía. Te da mayor información, nos muestra la amplitud del traumatismo, ¿cierto? La configuración del traumatismo, ¿cierto? ¿Ve? Por acá, esta es la tomografía en 3D, como es una especie de un hoyuelo, acá, ¿no? Es una fractura deprimida, entonces en 3D, la configuración BRT, esta es la tomografía del mismo paciente, pero en ventana ósea, ¿no? En ventana ósea, en esa parte, ¿no? Como se ve, la fractura está deprimida, aquí se ve cómo hay fragmentos también de la fractura, y todo esto corresponde al aumento, al edema del tejido celular, perdón, del tejido blando adyacente a la fractura. Entonces, en nuestro medio, cuando tenemos un paciente con sospecha de fractura, dependiendo, por supuesto, dónde estamos, ¿no? Pues todos los hospitales no tienen tomógrafo, entonces empezamos la radiografía. Pero si tenemos tomógrafo y hay facilidades para hacer estudio tomográfico, lo recomendable es una tomografía. Todo eso nos va a dar información en esa parte. Esto también hay que recordar. Las metástasis pueden ubicarse en el cerebro,
pero también pueden ubicarse en la parte ósea del cráneo, en esa parte. Y esto es un concepto que tenemos que recordar. La metástasis puede dar una destrucción del hueso, que se llama osteolisis osteolítico, puede dar una configuración de más hueso, entonces se llama osteoblástico, o también hay metástasis que tienen ambos en esa parte. Tiene los dos en esa parte, dependiendo de la etiología tumoral en esa parte. ¿Cierto? Por ejemplo, esto es de un paciente que tenía un cáncer en el pulmón en esa parte. Él viene al hospital por dolor de cabeza, le hace sus estudios, ¿cierto? Y en ventana ósea se ve estas imágenes así, ¿no? Varias imágenes ovaladas, ¿cierto? Eh, de bordes bien definidos, pero la tabla interna y la tabla externa, este está en el diploide y está en ambos lados, en el diploide, tabla interna. Es decir, está ubicándose en toda la configuración de la bóveda craneal. Pero como es destructivo, se llama osteolisis en esa parte. ¿Cierto? Osteolisis. Y esto es otro paciente. Esto les muestro por lo siguiente. Es una tomografía de un paciente, ventana parenquimal. Entonces, en ventana parenquimal nos permite ver el cerebro. Y el cerebro, por supuesto, pues esa es la finalidad. Y se ve la destrucción, ¿cierto? Se ve alterado la configuración tanto de la tabla interna, de la tabla externa y del diploide, esa parte. Si uno ve esta imagen, podríamos todavía pensar que hay algo de hueso, ¿no? Pero cuando hacemos la ventana parenquimal de paciente, ¿cierto? Prácticamente casi como que ya hay hueso en este paciente. Por eso, cuando sospechamos una lesión ósea, tomografía ventana ósea. Eso nos va a dar una mayor información en esa parte. Pero también parenquimal, porque hay que también estudiar si el paciente tiene o no una lesión en el cerebro, cómo se ve en este caso, en esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, Zapata. Otros ejemplos. Esto, por ejemplo, es de un paciente que muestra unas imágenes hipodensas en el diploide y también comprometiendo de alguna forma ya la tabla. Pero no tiene esa parte trabecular, no tiene esa parte eh, como unas imágenes hiperdensas que se mostró cuando vimos el hemangioma. Esto es más bien hipodenso, casi homogéneo, imagen osteolítica, esa parte. O es otro paciente donde se ven varias imágenes, ¿no? Radiolúcidas de diverso tamaño, algunos inclusive, esto por ejemplo ya es bastante grande, como que si estuviese aquí ya habría una aglomeración de varias de esas imágenes, se ven varias esa parte, ¿no? Estas son las imágenes que corresponden a aquellos pacientes que tienen mieloma, es decir, hay una lesión, un tumor a expensas de las células plasmáticas. Es esto, esa parte. Entonces, en el cráneo hay varias imágenes hipodensas, varias imágenes también radiolúcidas que tenemos que tener en cuenta a qué patología podría corresponder. Pero de manera inicial, primero las imágenes describimos. Ubicamos si está ubicado el cortical externo, interno, o está ubicado el diploide, en ambos. Una vez que ya hemos hecho la definición, decimos, esto es una imagen osteolítica, o sea, destructiva, o es una imagen osteoblástica o formación de hueso. Y luego, según el cuadro clínico, ya planteamos qué cosa podría ser en esa parte. Al final esto termina en biopsia.
Es la biopsia quien al final va a dar el diagnóstico definitivo. Pero podemos sugerir, ¿no?, qué patología es lo que se ve en esta parte. A veces también los pacientes llegan al hospital porque, igual que en el caso anterior de la exostosis, de la protuberancia occipital externa, también se dan cuenta que al hacerse el aseo personal, notan, dice, doctor, no sé, tengo un bultito en la cabeza. Y ese bultito me fastidia, por supuesto, ¿no? Me molesta ese bultito en esa parte. Entonces, pero el paciente va porque ya notado, y el médico, que es acucioso, pues le examina y se da cuenta que efectivamente en el cráneo hay una pequeña deformación, hay una pequeña prominencia, no es dura, más bien es blando. Pues bien, le dice, muy bien, hagamos una tomografía, ¿cierto? Porque estoy palpando que la lesión es en tejidos blandos y recuerdo que la tomografía me va a dar información sobre tejidos blandos en esa parte. Esto es la tomografía del paciente en ventana parenquimal. Se ve el cerebro acá, esa parte. La parte ósea, como es ventana parenquimal, la parte ósea se ve tanto occipital, perdón, se ve tanto tabla externa, interna y diploide casi homogéneos. Y aquí se ve una imagen hipodenso. Se ve una imagen hipodenso acá, que de alguna forma está cerca a la tabla externa en esa parte. Le hacen a la paciente su estudio de ventana ósea y ahí se ve. Esto es la imagen que se muestra esa parte ahí. Hipodenso. Todo esto corresponde a parte del cuero cabelludo del paciente. Esto corresponde a una imagen hipodensa, ovalada, que también ya me está alterando, ¿no? Me está alterando, me está erosionando la tabla externa en este paciente, ¿no? Entonces, le piden este estudio y se ve esta imagen, esta parte. Cuando ustedes ven imagen hipodensa en tomografía, es bueno siempre comparar. Esto, por ejemplo, es el líquido cefalorraquídeo y es hipodenso. Es imagen hipodenso, pero es líquido. Este es también hipodenso. Entonces, la pregunta sería, esto es líquido, pero si es líquido, cómo es que se formó en cuero cabelludo líquido? ¿Cierto? Tendría que hacer pues pus, pero el paciente no tiene síntomas de fiebre, no tiene nada de eso. Habría edema, no, nada de eso tiene el paciente. Entonces, una forma siempre es que hay que comparar. Eso ayuda en algo, esa parte. Esto es líquido, hipodenso líquido. Este es hipodenso, pero no es tan oscuro, tan negro como esto. Esto sí. Esto corresponde a grasa. Esto corresponde a grasa. Eso corresponde a grasa, esa parte. Ahora, si en caso tengo dudas, no puedo definir esto a qué cosa corresponde. Es sencillo. Ustedes solicitan, ¿no? Donde ha hecho tomografía, por favor, que le haga la medición de las unidades Hounsfield, ¿cierto? De esa lesión, de esta lesión. En este caso, hicimos esto, le hicimos la medición de las unidades Hounsfield. ¿Y cuánto mide? Menos 112.9 unidades Hounsfield. Grasa, esa parte. Toda estructura hipodensa que tiene tiene promedio de menos 100 unidades Hounsfield y grasa. En cambio, el líquido tiene un promedio más 5, más 10, más 12, más positivo unidades Hounsfield, ¿no? Dependiendo de la composición del líquido. Entonces, esto es una forma que tenemos que tener en cuenta cuando hay duda para precisar. Y con eso sí ya decimos el diagnóstico más seguro, más certero. Entonces un lipoma en cuero cabelludo demostrado por las unidades Hounsfield
esa parte, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. El tomógrafo nos da mucha información, pero si tenemos duda, hagamos este estudio, esa parte. Esto es lo que les comentaba al inicio, esa parte. En algunos pacientes vamos a ver esta es una tomografía ventana ósea, y a veces se ve estas imágenes así, hipodensas, ¿no? Hipodensas, ¿no? Imágenes hipodensas que están en el diploe o que me están alterando la tabla interna. Generalmente se ve en los occipitales, ¿cierto? Esta forma de imágenes así, hipodensas, ¿no? corresponde a las relaciones de Pacchioni, esa parte. Y aquí está el dibujito, esto, ¿cierto? El aracnoides penetra, ¿no? Como esto está en constante latido, penetra y va alterando la configuración, rompe la resistencia de la tabla interna y llega hasta el diple y se queda de esa configuración. Por supuesto es normal y el paciente no tiene ninguna sintomatología, ¿cierto? Pero hay que tener presente porque uno podría tal vez inferir que puede deberse a una lesión osteolítica en esta parte. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esos son elementos que se encuentran en esa parte, pero son normales en esta parte. La otra parte es cuando es para estudiar el macizo facial. El macizo facial generalmente lo estudiamos cuando el paciente tiene fracturas o cuando el paciente va al hospital y al evaluar se dan cuenta que hay una asimetría entre la cara derecha y la cara izquierda. Hay una asimetría a veces en esa parte. Lo recomendable es de frente una tomografía. Eso es lo recomendable, pero como hace un momento los mencioné, todo depende de dónde nos encontramos, ¿cierto? Y aquí, bueno, pero radiografía sí creo que hay en todos los hospitales. Entonces, por ahí podemos empezar, ¿cierto? Si usted tiene un paciente con problemas en el macizo facial, a excepción del trauma, ¿cierto? Le piden alguna radiografía, ¿cierto? Hay dos formas, lo que le llaman la anteroposterior y le llaman la posteroanterior. ¿De qué depende, no? ¿De qué depende? ¿Por qué le tengo que pedir un anteroposterior y por qué un posteroanterior? ¿Cierto? ¿Por qué? Ya ustedes recuerdan el concepto, ¿no?, inicial, ¿no? Eh, la estructura anatómica de una persona que está cerca a la placa se va a verse mucho mejor en relación a la estructura anatómica que está lejos de la placa. Se ve mucho mejor, se ve esa parte, ¿no? Por eso que cuando hemos estudiado, por ejemplo, corazón, grandes vasos en la radiografía, el paciente se pega a la radiografía. Se pega. O sea, la parte delante del paciente se pega a la radiografía, porque ahí está el corazón. Entonces, al tomar la radiografía, se va a verse una silueta cardíaca del paciente con buena configuración y el tamaño que le corresponde. Pero si yo hago la radiografía de forma opuesta, o sea, pego la región dorsal a la placa para tomar radiografía de corazón, igual sí sale a tomar el corazón, pero ya sale una configuración un poquito borrosa y no refleja el tamaño real de ese corazón. Entonces, eso también tenemos que recordar en esa parte. Entonces, esto, por ejemplo, es anterior inferior y esto es posterior inferior. Una forma de poder diferenciar es que en esta incidencia yo puedo ver con mayor nitidez, ¿no?, la configuración de los rebordes orbitarios. Aquí también se ve, pero aquí este borde se pierde,
Acá se ve mucho mejor. Eh, Se ve muy bien el maxilar inferior. En esto más bien puedo ver muy bien los senos, los senos maxilares, los senos etmoidales, seno frontal también se ve. Entonces va a depender de lo que yo esté viendo en el paciente. Esa es la radiografía, que no se usa mucho por la limitación en las imágenes, esa parte. Lo que se usa es la tomografía, ¿eh? La tomografía sí nos muestra una configuración adecuada de todo lo que es el macizo facial, ¿cierto? Y estos, por ejemplo, acá tenemos el reborde orbitario, la hendidura esfenoidal, las órbitas, el hueso malar, ¿verdad? ¿Cierto? La maxilar inferior, la rama horizontal, la rama ascendente, tenemos aquí el arco cigomático, ¿cierto? La articulación frontomalar. Entonces, podemos ver todo con el tumor. Esta es otra incidencia más dirigido para ver básicamente el maxilar inferior y su configuración, y también, por supuesto, el maxilar superior. O esta imagen donde yo veo solamente la parte de los malares, ¿cierto? Parte del tabique nasal, las órbitas en esa parte. Pero para todo ello tenemos que recordar, ¿no? Recordar la configuración en esa parte. Entonces, para estudio de macizo facial, la tomografía da una buena información. Aquí les muestro dos ejemplos. Esto, por ejemplo. Esto es un paciente que viene al hospital porque él se da cuenta que, dice, ¿no? Tiene él y la familia se dan cuenta que tiene una asimetría facial. Entonces le hacemos la tomografía al paciente y efectivamente, ¿no? Se ve el reborde orbitario, el maxilar superior, el maxilar inferior, pero aquí se ve cierta anomalía. Entonces se ve anomalía acá. Y usted recuerda, en la rama ascendente está configurado por la apófisis coronoides, ¿no? ¿Cierto? Uno de ellos, y el otro es por la articulación temporomandibular, que es esto. Entonces, esto es la visión panorámica de todo el cráneo y la parte del macizo facial. Para hacer el estudio sagital, ya de manera independiente, esto es lo que se observa, es esto. Esto es el maxilar inferior, la rama ascendente, y esto es la articulación temporomandibular. Y esto es la apófisis coronoides, en esa parte, del lado izquierdo. Y comparamos con el lado derecho, es esto, ¿no? Aquí se ve esta articulación temporomandibular, y aquí se ve esta apófisis coronoides de menor longitud, de menor grosor en relación al del lado derecho. Se ve esa parte. Entonces con la tomografía se demuestra, porque el tomógrafo nos permite hacer estudios frontales, axiales, sagitales, parasagital, coronal, y depende cómo se quiere ver la imagen, esa parte. Pero además en este paciente, ¿qué se ve? Aquí hay un diente, ¿no? Acá hay un diente. Esa parte, que aquí no se ve, pero acá se ve el viento. Si justo al parecer, y todo el grosor de esta rama ascendente es menor que esta rama ascendente en esa parte. Entonces, esto, por ejemplo, es que con radiografía no se hubiese podido determinar adecuadamente, ¿no? Pero ya con la tomografía sí se puede hacer el estudio de manera adecuada. Otro
Otro ejemplo es el siguiente. Este paciente también viene porque se da cuenta que tiene, o él y la familia, ¿no? Tiene una asimetría facial el paciente. Y es evidente, ¿verdad? Es evidente, ¿no? Es evidente. Está en mi cara, no tiene la misma configuración que del lado derecho. ¿Cierto? Este es maxilar inferior, ahí hay un problema a este nivel, ¿cierto? El paciente. Entonces, esto es visto, esto se hace también con el tomógrafo. Entonces, con el tomógrafo se hace esa parte. Se hace con el tomógrafo y se ve, ¿no? Hay una depresión en esta parte. Y cuando ya le hacen la parte la parte del hueso se dan, esto se encuentra, ¿no? El maxilar inferior, maxilar inferior, la rama ascendente tiene esta configuración, este grosor, en cambio aquí la rama ascendente es delgado, es pequeña la rama ascendente en esa parte. Entonces es también un problema de configuración, ¿no? En este paciente, y una hipoplasia que se ve en este paciente. Entonces, cuando queremos estudiar a nosotros macizo facial, el tomógrafo, el tomógrafo. Claro, cuando se trata de un traumatismo, la radiografía también te puede apoyar en esa parte. Muy bien, eso en cuanto se refiere a cráneo y macizo facial. ¿Habría algún comentario, alguna pregunta al respecto? Bien, pasemos al otro tema que nos corresponde, al hueso temporal. Pero un favor, vamos a hacer por favor un break, por favor, de 10 minutos, ¿de acuerdo? Por favor, nos reunimos, por favor, de aquí en 10 minutos, ¿de acuerdo? Por favor. Ya, doctor, no hay ningún problema. Está bien.
Bien, vamos a reiniciar. ¿De acuerdo? Sí, Correcto. ya, listo. Vea, ahora vamos a hacer una revisión en relación cómo se estudia con imágenes el hueso temporal. Este hueso temporal es un poco complicado porque ustedes recuerdan, tiene varios elementos. Está configurado por la parte escamoso, por el hueso del tímpano, por las sedas mastoides y la porción petrosa. Entonces, todo eso configura el hueso temporal en esa parte. Entonces, eh, eso un poco que dificulta a veces en la parte ósea. Esta es la ubicación, ¿no? de todo lo que sería el hueso temporal, sobre todo las mastoides, la porción petrosa o peñasco, ¿no? Y además tenemos que recordar ya la estructura interna. Esto corresponde al pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y ahí está el tímpano. Y aquí están en el oído medio está principalmente la cadena de huesecillos en esa parte. Y en el oído interno, pues está la cóclea y los conductos semicirculares y parte del nervio vestibular y acústico en esa parte. Entonces, esta configuración atómica tenemos que recordarla para, eh, para esto mismo tratar de ver en las imágenes en esa parte. Ya esto con mayor detalle, ¿no? Con mayor detalle, ¿cierto? Para recordar el conducto auditivo externo, el tímpano, toda la cadena de huesecillos, la ventana eh, oval, los conductos semicirculares, el vestíbulo, ¿cierto? La cóclea y nuevamente nos recuerda, ¿cierto? El, el agujero, ¿cierto? Del conducto auditivo interno por donde se encuentra la rama vestibular y la rama auditiva en esa parte. Todo esto tenemos que recordar cuando estudiamos el hueso temporal. De igual forma, eh, se estudia con radiografías y también con tomografías. Pero el que te da mayor información anatómica es la tomografía, como que lo vamos a ver en lo siguiente. Esta es la radiografía. Una radiografía que se llama proyección de Schuller, se llama esto, ¿no? Esta radiografía que me permite ver estos espacios así de formas ovaladas, ¿no? Radiotransparentes, ¿no? Todo esto corresponde a las células mastoideas y normalmente se debe ver de esta forma. Entonces, una persona que no tiene problemas de mastoiditis, entonces las células mastoideas se ven de esta forma. Esa. Pero también aquí yo puedo ver articulación temporomandibular. Entonces, el temporomandibular se puede ver esta articulación, esta parte. Y aquí se ve una imagen, disculpe, una imagen ovalada, radiotransparente. Esta imagen corresponde a la superposición del conducto auditivo externo y el conducto auditivo interno. O sea, en esta incidencia se puede eso estar en esa parte. Entonces, esto sí es bueno recordarlo. O sea,
Si el Schuller que me permite ver el conducto auditivo externo e interno, ambos superpuestos. Me permite ver a mí las sendas mastoideas así, de esta forma, ovaladitas, de paredes bien finas, porque tienen aire normalmente, esa parte. Otra incidencia es el llamado, el de Stenberg, ¿no? El llamado Stenberg. Esto es básicamente, me permite a mí apreciar los conductos semicirculares, pero no muestran una buena resolución, ¿no? Pero eso es la indicación de este Stenberg. Pero lo que sí me permite ver a mí con nitidez es esto. Esta estructura que se ve aquí, tubular, radio transparente, eso es el conducto auditivo interno, por donde se desplaza la rama vestibular y la rama auditiva, ¿cierto? Por este conducto, esa parte. Por eso me es útil esta proyección llamado de STEM. Y la otra proyección llamado transorbitaria, ¿cierto? Es decir, nos muestran a través de las órbitas. Estos son las órbitas, estas son las órbitas, orbitario. Aquí nuevamente se ve, esto corresponde, esta imagen tubular radiolúcida, corresponde al conducto auditivo interno. Este borde es el borde de peñasco y esto es la punta del peñasco, ¿no? La punta del peñasco. Borde de peñasco y la punta del peñasco. Es decir, si yo quiero evaluar la punta del peñasco, me ayuda. La configuración, la alteración del conducto auditivo interno, esta incidencia me ayuda en esa parte. Pero la radiografía tiene su limitación, El estudio que realmente nos va a permitir ver de manera adecuada el temporal es la tomografía. Y aquí les muestro algunos cortes del hueso temporal, esa parte, que son los que debemos conocer realmente. Por ejemplo, esto es tomografía en un plano coronal, ¿cierto? Plano coronal. Esto, por ejemplo, corresponde al conducto auditivo externo. Se ve hipodenso porque hay aire. Esta imagen levemente hiperdensa corresponde al tímpano. Esto corresponde al tímpano. Esta imagen hiperdensa de esta configuración corresponde a la cadena de huesecillos, esa parte. Y toda esta imagen así hipodenso, donde se encuentra la cadena de huesecillos, corresponde al oído medio. Y normalmente es así, ¿cierto? Es hipodenso, ¿cierto? Ese es normal esta parte. Y esta punta de este hueso que se ve tiene mucha relevancia posterior, vamos a ver. Esto se llama la punta del scutum. Scutum se llama esta parte. Y esto corresponde al conducto auditivo interno. Y esta pequeña prominencia que se ve aquí se denomina la cresta falciforme. Aquí algo se ve del conducto semicircular, celdas mastoideas en este lado, en esta parte. Esta es una forma, ¿no? Un detalle que nos muestra la tomografía del temporal coronal y lo muestra este tipo de estructuras anatómicas. Otro corte, este es en axial, ¿cierto? Bien, todo esto corresponde a las células mastoideas. Así es, ¿no? Todo esto son imágenes hipodensas, de bordes levemente hiperdensos, ovaladas, algunas están unidas en esa parte. Pero eso es normal, porque normalmente hay aire
y el aire es hipodenso en esa parte, ¿no? Aquí algo se ve del conducto semicircular, pero aquí es básicamente para ver la configuración, cómo se ve las celdas mastoideas. Así se ve esta parte, ¿no? Les recuerdo que para ver patología hay que recordar cómo es lo normal, o si no comparar en esta parte. Otro estudio axial, ¿no? Aquí estamos viendo en ambos lados. Celdas mastoideas, ¿cierto? Conducto auditivo externo de este lado, conducto auditivo externo de este lado, esta parte. Y aquí esta imagen hipodensa que suele verse aquí al inicio corresponde al conducto carotídeo, ¿no? El conducto carotídeo, se ve esa parte. Pero esto le muestro básicamente para ver las celdas mastoideas en ambos lados de esa parte. Igual es un corte axial, ¿no es cierto? Ya esto hemos visto hace un momento, pues nuevamente para que se nos quede, celdas mastoideas es de esta forma, hipodensos, de bordes ovalados, el conducto auditivo externo, y aquí es además para mostrarle la trompa de Eustaquio, que también es hipodenso, esa parte, ¿no? La trompa de Eustaquio hipodenso, esto es el conducto auditivo externo, se da mastoideas, y aquí se ve, esto corresponde al conducto auditivo interno. Comparemos en ambos lados, esto es el conducto auditivo interno y esto también corresponde al conducto auditivo interno. Entonces, en cada la tomografía que hacemos de temporal va también el análisis de la anatomía, también está en función si es axial, coronal, ¿no es cierto? En esa parte. Generalmente hacemos axial y coronal. Sagital, cuando el caso lo requiera, se puede hacer esa parte. Otro es un corte coronal, ¿no? Para ver, por ejemplo, acá, esto corresponde al conducto auditivo externo. El oído medio, como que debe ser así libre, ¿no? Libre esa parte, lleno de aire. La cadena de huesecillos, esto es parte del tímpano, que no se ve en su extensión. Esto es la cóclea de caracol, ¿no? Se ve de esta forma, se ve esa parte. Es otra forma también de ver esta parte. La otra configuración, esto por ejemplo es para ver los conductos semicirculares, ¿cierto? El horizontal, el externo, el superior, celdas mastoideas se ve en esta parte. Entonces, con el tomógrafo podemos nosotros apreciar las estructuras de temporal. Solamente que hay que hacer un seguimiento, perdón. Disculpe. Entonces, se hace un seguimiento, ¿no?, de los cortes tomográficos y se puede identificar parte por parte. Por supuesto, requiere paciencia, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Otro, aquí les muestro un corte axial, Esto corresponde ¿cierto? Al peñasco. Esto corresponde al conducto auditivo interno. Este es visto el peñasco con toda su extensión, conducto auditivo interno, celdas mastoideas. Pero aquí les muestro también una variante que puede encontrarse en los peñascos. Esto, por ejemplo, es el peñasco, igual que esto es el peñasco. Pero acá hay una diferencia. Este es el peñasco del lado izquierdo, espejo del lado derecho, y aquí se ve una imagen ovalada, ¿cierto? Es una variante anatómica, una imagen lleno de aire. Es normal esa parte, ¿no?
Entonces uno tiene eso que tener presente porque uno podría, si no recuerda esto, uno podría decir que es una lesión destructiva o una lesión osteolítica en esa parte. Pero está también en función de lo que el paciente presenta. Si el paciente no tiene ninguna clínica de peñascos a ese nivel, entonces esto es una variante eh, anatómica normal. Esa parte. Esto corresponde al conducto auditivo interno, al conducto auditivo interno. Otra variante, ¿no? Otra variante, ¿ves? Esto es el conducto auditivo externo, el externo, el peñasco. El peñasco, el clivus. Esto sí es uniforme. Aquí no hay neumatización tal y conforme se muestra en esta imagen. En otras personas, cuando se estudia el peñasco, esto es el clivus, igual que esto, pero ahí se muestra ya una imagen ya así hipodensas, ¿no? Bastante amplias, de bordes irregulares, se muestra, ¿no? Como que podría deberse a una lesión destructiva a ese nivel. No, pero corresponde a peñascos que han sido, que en este paciente están neumatizados en esa parte. Entonces, es como siempre en cráneo, ¿no? Hay personas que tienen una perturbación externa, en este caso también hay alteración de los peñascos. Son variantes anatómicas que puede tener algunas personas. Entonces, antes de etiquetar como que si fuese una lesión, tenemos que revisar bien las imágenes y saber de qué paciente se trata en esta parte. Entonces, esto es entonces cómo es la forma como nosotros podemos evaluar la temporal con la tomografía. Y aquí un resumen le muestro para no olvidarse de esa parte, ¿no? Esto corresponde al conducto auditivo externo, esto es el tímpano, todo esto corresponde al oído medio en esa parte, ¿no? Externo. Siempre el conducto auditivo externo es así, ¿no? Es libre, o sea, libre. Salvo que aquí puede haber un problema, bueno, se obstruye el conducto, pero si no, es hipodenso. El oído medio, ¿no? El oído medio también es hipodenso, ¿no? Es hipodenso el oído medio, ¿cierto? Ahí están los huesecillos, ¿no? Está el yunque, el martillo, el estribo. Y aquí está esa estructura que decía usted, el escutum, ¿no? El escutum, esto tener en cuenta en las imágenes que después voy a presentarle. El escutum siempre tener en cuenta en esa parte. Este es el oído medio. O sea, las cosas que debemos recordar del oído medio es todo esto. Esta parte. El oído interno se refiere básicamente para ver los conductos semicirculares y el caracol, o sea, la cóclea. Es básicamente para ver en esa parte, ¿no? Eso es el oído interno. Entonces, por ejemplo, cuando pedimos estudios de temporal, tenemos que ser también específicos, ¿no? Estudio temporal en imagen, me van a preguntar, bueno, ¿qué le estudiamos al paciente? ¿El oído medio, el oído externo, el oído interno? ¿Qué le estudiamos? Entonces, para eso el médico ha evaluado al paciente adecuadamente y va a indicar, ¿no? Tomografía de hueso temporal con especial énfasis en el oído interno, porque él está sospechando que una lesión está ahí, esa parte. Claro, se puede hacer nomás estudio tomográfico, hueso temporal, sí, se hace, te hace de todo un poco, por supuesto, pero tenemos que ser mucho más claro, ¿no? Mucho más preciso que queremos que al paciente le estudie en esa parte. Bien, esto es entonces en relación que lo que tenemos que recordar en esta parte.
Aquí les muestro unas imágenes patológicas. Esto, por ejemplo, es una radiografía de un paciente que tiene muchos años de problema de mastoiditis. Una mastitis aguda, que había supuración, drenaje de pus por el oído, al final el paciente mejoró, pero vean cómo queda. ¿Se acuerdan que le mostré una imagen al inicio donde se veía todas las imágenes ovaladitas, luego transparentes? Normal. Pero aquí ya no, ¿cierto? Unas imágenes totalmente radiopacas. Estos se llama esclerosis. Esclerosis. Ese concepto creo tenemos que manejarlo. Cuando vemos así imagen radiopacas y se debe a un problema tumoral, le decimos osteoblástica. Pero cuando vemos imagen radiopaco y se debe más bien a un problema infeccioso, se denomina esclerosis. Entonces, ¿qué decimos aquí? Decimos que se aprecia en esta radiografía esclerosis de las células mastoideas en este paciente como consecuencia de una mastoiditis de larga data, o sea, crónico se ve esta parte, ¿no? Así se ve la radiografía del paciente. Y en la tomografía, ¿cómo lo vemos? De esta forma. Comparemos, por favor. Estos son las mastoideas normales. El conducto auditivo externo, ¿no? Veamos el lado opuesto. Esto corresponde al conducto externo normal. Y comparemos estas celdas mastoideas de este lado con este lado. Aquí se ven hipodensas porque están llenos de aire, pero aquí no, se han reducido, son pequeños y más bien se ven más bien hiperdensos, hiperdensos. Como también corresponden a un proceso inflamatorio crónico, esclerosis. Esclerosis, las células mastoideas de este lado, en relación a un proceso infeccioso crónico de las mastoides. Esta es la patología más frecuente que se ve en nuestro medio. Los pacientes consultan, ¿no?, problemas ópticos y la mayoría de ellos se detecta este problema. Esto es viendo de manera axial. Y si uno lo ve de manera coronal, ve acá. Esto corresponde al conducto auditivo externo, el oído medio libre, como que debe ser, libre como que debe ser. Las células mastoideas también libres, hipodensas, ovaladas, pero en este lado, conducto externo normal, oído medio libre, pero las células mastoideas reducidos de tamaño, de volumen y escleróticas. Otro corte del mismo paciente, desde el lado sano, células mastoideas ventiladas, con aire en su interior, normal, pero aquí no, ¿cierto? Casi la mitad ya están perdiendo esa densidad aire y más bien están tomando un aspecto de esclerosis de las mastoides. Mastoiditis crónica tiene este paciente, solamente mastoides nomás, ¿no? No está comprometiendo el oído medio, esa parte. Pero en este ejemplo veamos a ver. Esto, por ejemplo, es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, pero es el oído medio. En el oído medio se encuentra una imagen isodensa, ¿no? No te deja ver la cadena de huesecillos, ¿no? Otro corte, el conducto auditivo externo, el oído medio, no estás viendo la cadena de huesecillos. No lo ves, esa parte. Esto es en coronal. Esto es en el axial, igual. Conducto auditivo externo, oído medio, se ve esta imagen, isodensa. Hay una destrucción del oído medio. Y el escuto, que debe ser como una punta, aquí termina con una especie de borde rombo. Entonces, en este caso se llama mastoiditis, ¿no?, porque está disminuido la mastoides acá, pero como también hay problemas del oído medio, le llaman otomastoiditis. Oto, oído medio, mastoiditis, ¿por qué? Porque también está comprometido la mastoidea de este lado. Otomastoiditis, esa parte.
¿no? Entonces, por ejemplo, con la radiografía se podía ver nomás la mastoides, oído medio como si no se ve. Pero la tomografía sí te permite ver el oído medio y también te permite ver eh, las mastoides, como se ve en este caso, en esta parte. A veces también llevan al hospital niñitos que los papás se dan cuenta, dice como que no escucha, dice, ¿no? Escucha, ha sido evaluado ya por el otorrino pediátrico y sospechan que habría un problema de tipo congénito en esa parte. En este caso que les presento, que esto es el conducto auditivo externo, de este lado, y aquí no se ve conducto auditivo externo en este lado, ¿cierto? Y eso se llama atresia del conducto auditivo. Esto es un estudio coronal, conducto auditivo externo, ¿no? Y de este lado sano, del lado enfermo no se ve, ¿no? Falta una porción, un estrecho, no se ve el conducto auditivo externo. Pero sí se ve, pero sin embargo el oído medio está con bastante aire, ¿verdad? Está muy bien esa parte. Más bien en este lado, el oído medio tiene una imagen de insuficiencia, hay un problema inflamatorio en este nivel. Aquí habría una otitis, ¿no? En este lado, donde está el conducto auditivo externo normal, pero donde el conducto auditivo externo no se ve, el oído medio está bien. Entonces la pregunta sería entonces, ¿cómo es que llega el aire al oído medio si aquí no hay un trayecto, ¿no? Ustedes recuerden que todos tenemos la trompa de Eustaquio. A través de la trompa de Eustaquio llega el aire al oído medio en esa parte, ¿cierto? Al oído medio en esa parte. Esta es de una referencia bibliográfica, ¿no? Donde también nos muestra, ¿no? El conducto activo externo normal, el oído medio normal, huesecillos, y ahí está, ven ustedes la punta del escutum, así debe ser una punta, debe ser, cuando este escutum, el borde se altera, está asociado a un problema inflamatorio. En cambio aquí, en el otro lado, el paciente no se ve, no se ve el conducto auditivo externo, se ve el oído medio, debidamente hipodenso, los huesecillos del los huesecillos, luego medio, pero no se ve el conducto auditivo externo. Es otra también ventaja, ¿no? Ventaja con el tomógrafo para evaluar si en caso habría anomalías congénitas en esta parte, ¿no? Este es de un paciente de una referencia bibliográfica, es para mostrarle cómo se ve, ¿no es cierto?, cuando hay un problema de una otomastoiditis aguda, por ejemplo. Esto, por ejemplo, esto corresponde al oído medio. Esto es parte de la cadena de huesecillos. Normal, ventilado, con aire esa parte. Pero aquí no, el aire ha sido reemplazado por una imagen isodenso. Algo se ve de la cadena de huesecillos. ¿Cierto? Algo se ve en esta parte, ¿no? Todo esto corresponde al conducto auditivo externo, no se ve muy bien, ¿cierto? Y el escuto está normal en este caso. En la parte aguda, en agudo el escuto es normal, pero cuando ya es crónico, el escuto se destruye en esa parte. Y todo esto corresponde, es el oído medio que está lleno de detritos, líquido inflamatorio, bacterias, esto se encuentra en esa parte, ¿no? Entonces, esto es la forma como se puede ver, ¿no es cierto?, en la otomastitis aguda, otomastitis crónica. De alguna forma, la configuración del escutum te orienta si es agudo crónico por imágenes, ¿verdad? Pero la orientación más práctica es la clínica, ¿verdad? Si tengo un problema óptico desde hace pocos días es agudo. Si tengo un problema óptico desde hace meses, eso ya es agudo, es crónico esa parte, ¿no? Entonces las imágenes siempre es en función del cuadro clínico del paciente.
veces el paciente no escucha, ¿no? Siente el paciente un zumbido, algo que le molesta, que le fastidia en el oído, y le hacen su estudio de tomografía y se puede apreciar esto. Una imagen así, isodenso, ¿no? De una configuración heterodensa. Esto corresponde a cerumen, ¿no? Un acúmulo de cerumen que está puesto ahí, esa parte. Ahora, la indicación no es que sea tomografía para ver si tiene o no tiene cerumen, no, eso no es la indicación, esa parte, no, eso no es. Sino, probablemente aquí decidieron la tomografía porque habrían pensado de repente con las posibilidades, ¿no? Pero el cerumen no requiere tomografía, pues, ¿no? Eso no requiere tomografía en esa la utilidad también del tomógrafo en esa parte. A veces hay pacientes que también llegan al hospital por un problema del oído medio, y hay un compromiso, ¿no? Del oído medio. Toda esta imagen isodensa, todo esto es un acúmulo de tejido epitelial escamoso, de queratina, de bacterias, de lípidos, entre ellos el colesterol, y toda esa configuración, por supuesto, después de la operación, nos brinda el diagnóstico de colesteatoma. Entonces, cuando un paciente tiene un problema en el oído medio, y no es problema infeccioso, no es un problema de una otitis media, podría ser que se debe a un colesteatoma. El colesteatoma se ubica en el oído medio, y te altera, ¿no? Te va poco a poco erosionando todo el borde del oído medio, esa parte. Cosa que no sucede cuando hay un proceso infeccioso. En la infección, el líquido inflamatorio y la pus se acumulan en el oído medio, pero casi no te destruye, no te altera el borde del oído medio. En cambio, esta lesión sí te altera, ¿no? Entonces es una forma de poder diferenciar en esa parte. Pero el problema que más se presenta cuando vemos patología de temporal es cuando el paciente tiene problema infeccioso. Ese es el problema número uno en esa parte. Y para ello tenemos que recordar, ¿no? Recordar cómo se identifican las partes del temporal usando la tomografía. Y para ello aquí les muestro esto para que ustedes puedan hacer la correlación de manera adecuada en la tomografía, esta parte. Y eso es una imagen, y aquí hay otra imagen también para hacer la correlación, esa parte. Muy bien, eso es lo que con ustedes hoy día quería compartir. Si habría alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto en esa parte. Bueno, entiendo que ya es más de tarde. Más bien, como señor delegado, qué, ¿cómo subo? ¿Para dónde voy a subir las clases teóricas, por favor? Me indica, por favor, esa parte. Doctor, ¿me las puede pasar a mí Hola. directamente? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Dime. Sí le escucho. Justamente estaba hablando con... ¿No me escucha muy bien, doctor? No, yo le escucho bien. Ya, doctor, como le decía, ¿me lo puede pasar a mi número de WhatsApp o a mi correo que le voy a brindar ahora por WhatsApp, y yo ya me encargo de compartir con los compañeros el material? No hay problema. Ya usted me envía entonces su correo, mejor la correo, ¿eh? Porque es pesante, ¿eh? Ya, doctor, Mejor está el bien, yo le envío correo mi correo y usted me lo envía por...
Yo al correo se le envío. Yo al correo pues se le envío esa parte, por favor, esa parte. ¿Ya? Yo creo que sí, esa parte. Muy bien.